Bien, bienvenido entonces a la escuela dominical de este año. Vamos a comenzar primeramente orando al Señor. Oramos. Padre, gracias por este nuevo día que tú nos das, que nos concedes. Gracias también por la oportunidad de estar en este lugar donde podemos escuchar tu voz, tu palabra, tu consejo, tu guía. Todo lo que está escrito en tu palabra nos ilumina el camino. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estamos aquí. Abre nuestros corazones y que tu palabra, Señor, haga obra en cada uno de ellos. Tú nos conoces, cómo hemos llegado, cómo estamos delante tuyo, y aquí estamos presentes para que tu palabra obre en nuestros corazones. Bendice cada clase, a cada maestro, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pequeños entonces se van a su clase. Ok. Bien. Vamos entonces a continuar con la escuela dominical. Digo continuar para seguir con el mismo libro que estábamos leyendo, que era, o estudiando, es el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Han pasado, estuve mirando los videos que están ahí en YouTube. Esta sería la clase 56, si no me equivoco, 56 creo, Katy, que me confirma, del libro de Hechos, ¿sí? 56. Lo que quiere decir que llevamos un año y algunas semanitas estudiando este libro de Hechos. Ahora, técnicamente, igual han pasado más tiempo porque tenemos las vacaciones. Y esto, me fijé en el primer video, eso fue el 21 de julio del 2024 que empezamos con Hechos. Y vamos en el capítulo número, ¿no se acuerda? 21. Pero como estamos así, de las vacaciones, tirándonos, sacándonos la arena, vamos a hacer un resumen para todos aquellos que a lo mejor nos están viendo recién ahí en YouTube. Un saludo para los de YouTube. Vamos a hacer un resumen, ¿ya? Así bien rapidito, usted me dice, no dijo eso. No se preocupe, es un resumen general. Vamos a ir viendo capítulo por capítulo y vamos a llegar hasta el capítulo 21, donde vamos a estudiar lo que nos dice el día de hoy. El título de la escuela del día de hoy se llama Hágase, ¿cómo era? La voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Como vamos a hacer el resumen, cuando lleguemos al final del resumen vamos a leer la porción del día de hoy, para que no hagamos un spoiler de lo que está sucediendo, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se llama la serie que estamos estudiando? Ahí decía. No, esa es la clase, pero la serie se llama Edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús lo dijo ahí en el Evangelio. Edificaré mi iglesia. Porque la iglesia, ¿quién la formó? ¿Quién la hizo? El Señor. Fue, como dice el título de hoy, fue la voluntad del Señor que formara la iglesia. Bien, entonces vamos a ir haciendo memoria rápidamente. Si quiere vaya hojeando conmigo. ¿Quién escribió Hechos? El querido doctor Lucas. Edificaré mi iglesia, entonces se llama la serie. Y hemos estado viendo 55, no quiere decir que son 55 capítulos, obviamente, pero 55 clases acerca del libro de Hechos. Vamos, capítulo 1. ¿Qué pasó en el capítulo 1? ¿Se acuerdan? No, yo no me acordaba, así que tuve que empezar a ojear, a ver qué pasó, cómo era la cosa. Lo que pasó en el capítulo 1, o las cosas más importantes, fue la ascensión de Jesús. ¿Sí? También pasó la promesa del Espíritu Santo. Y también se eligió al sucesor de Judas, ¿recuerda? ¿A quién fue el sucesor de Judas? Matías, muy bien. Y quiero resaltar del capítulo 1, el versículo 8, que ese es también un fundamento para la iglesia, donde dice Jesús, les dice,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la promesa que dio el Señor antes de que se formara la iglesia. Capítulo 2, ¿qué pasó en el capítulo 2? Pentecostés, ¿sí o no? La venida del Espíritu Santo. Recordamos ese hecho, ¿sí o no? Primer discurso de Pedro también. Recuerda cuando él dijo, no, ellos no están borrachos, y empezó a hablar. ¿Y se convirtieron cuántos? 3.000 personas. Muy bien. Versículo 37 del capítulo 2 dice, mientras hablaba Pedro, al oír esto, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque la predicación de Pedro había calado los corazones y el Señor estaba formando su iglesia, llamando a creyentes para que se arrepintieran. Ese fue el capítulo 2. ¿Qué más pasó en el capítulo 2? También empezaron a formarse estos primeros cristianos, ya vimos que habían sido 3.000 y el evangelio se empezó a propagar. Capítulo 3, sanidad del cojo. ¿Recuerda ese acontecimiento? Eso fue en el capítulo 3. Y luego de esa sanidad del cojo, recordamos a Pedro hablando ahí en el pórtico de Salomón. ¿Se acuerda que vimos una fotito que puso el CRI donde predicaba Pedro? Un versículo a rescatar, el versículo 19 del capítulo 3, donde dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso hablaba Pedro estando ahí en el pórtico de Salomón. Capítulo 4. ¿Qué pasó en el capítulo 4? Pedro y Juan son tomados presos y van ante el concilio. ¿Recordamos eso? Versículo 12 dice, cuando ellos respondían al concilio, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso respondían Pedro y Juan, estando ahí ante el concilio. ¿Qué más pasó en el capítulo 4? ¿Se acuerdan de una oración que hicieron los creyentes? Porque después azotaron a Pedro y Juan y le pidieron al Señor. El versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa fue la petición. No dijeron, no, que se acabe esta persecución, que se acaben los palos, que se acaben los azotes. No. Permite, anímanos para seguir predicando la palabra del Señor. Eso fue en el capítulo 4. Capítulo 5, Ananías y Zafira. Recordamos esa trágica situación que sucedió ahí con esta mentira de Ananías y Zafira. También en el capítulo 5 se empiezan a evidenciar las maravillas y señales que empezaron a hacer los apóstoles, o el Señor por medio de los apóstoles, para proclamar el Evangelio y de esta forma fundamentar lo que estaban predicando. Eso también pasó en el capítulo 5, y Pedro y Juan nuevamente son encarcelados y los libera un ángel. El versículo 11 del capítulo 5 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, después de sucedido lo de Ananías y Zafira. El Señor haciendo movimientos para que haya temor en la iglesia. Bien, eso es el capítulo 5. Capítulo 6, la elección de ¿quién? De los 7 diáconos. Entre ellos, guardas el nombre, uno que se llamaba Felipe. ¿Qué más pasó ahí? Uno de los 7 que se llamaba Esteban fue arrestado. Eso pasó en el capítulo 7. El versículo 55 del capítulo 7 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí estamos viendo cómo era la relación de Esteban con el Señor. Capítulo 8. Aquí aparece Saulo como perseguidor, ¿sí o no? Saulo como perseguidor. Y aquí aparece nuevamente Felipe
porque con esta situación de Esteban tuvieron que salir y él fue a predicar a Samaria. Eso habla el capítulo 8, donde aparece también Simón el Mago. ¿Recuerda a Simón el Mago? También está la historia de Felipe y el etíope. Versículo 40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a... Ya, guárdese eso también. ¿A dónde llegó? Cesarea. Eso fue en el capítulo 8. Capítulo 9. Exactamente, la conversión de Saulo. Muy bien. La conversión de Saulo, el versículo 16 dice: porque yo le mostraré, esto le dice el Señor a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hablando acerca de Pablo. ¿Qué pasó también después? Saulo empieza a predicar también en Damasco, pero escapa de los judíos y después llega a Jerusalén. Eso sucedió en el capítulo 8. También está la sanidad de Eneas y la resurrección de Dorcas. ¿Se acuerda cuando Pedro le dice: Jesucristo te sana? Eso fue en el capítulo 9. Capítulo 10, Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio, donde tiene Pedro este primer encuentro con las personas que no son judías, porque Cornelio era un gentil. Versículo 44 del capítulo 10 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Señor también atrayendo a gentiles, no es solo para judíos. Capítulo 11, Pedro cuenta en Jerusalén lo acontecido con Cornelio. Lleva las noticias entonces allá a la iglesia principal, digamos, contando lo que está pasando, de que ahora también los gentiles se están convirtiendo al Señor. Y también empieza la iglesia en Antioquía. Y el versículo 27 del capítulo 11 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, guárdese ese nombre, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, era un verdadero profeta. Bien, capítulo 12. Aguánteme, ya queda poquito y vamos a llegar. Se me cayó. No importa. Capítulo 12. ¿Qué pasa en el capítulo 12? Herodes mata a Jacobo, recordamos ese acontecimiento, y mete preso a Pedro, donde Pedro después liberado, ¿se acuerda? Y llega a la casa de una señora que se llamaba María, que era madre de Juan Marcos. ¿Recordamos? Todo eso sucedió en el capítulo 12 y también al final muere este Herodes. Capítulo 13, comenzamos con el primer viaje de Pablo. Tenemos un mapita para que ir haciendo memoria. ¿O no tenemos mapa? Sí. El primer viaje de Pablo comienza en el capítulo 13. Y en el versículo 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces el evangelio propagándose por todos lados. ¿Qué más pasó ahí? En Chipre, frente al procónsul Sergio Paulo. Recordamos ese acontecimiento también. Elimas el mago queda ciego. Juan Marcos se devuelve a Jerusalén. Recordamos que en el primer viaje salieron Bernabé, Pablo y Juan Marcos, pero Juan Marcos ahí en ese capítulo, o en esa instancia, se devolvió. Y Pablo y Bernabé van a Antioquía de Pisidia, que eso es al final. Ahí. ¿Vieron que dice Pisidia? Ahí.
Ahí llegan. No sé si está aquí está. Llegan ahí. Pum, ahí está. Pisidia. Antioquía, Pisidia. Ahí está el viaje, un poquito cortito, el primer viaje. Bien, eso pasó en el capítulo 13, capítulo 14, visitan Iconio. Y en Iconio apedrean a Pablo en Listra. ¿Recuerdan cuando los confundieron con Júpiter y Mercurio? Son dioses y todo eso. Bueno, todo eso pasó en el capítulo 14 y regresan a Antioquía. Ahí tengo el versículo, no, los 27 ya lo leímos, ¿sí? No. El 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Capítulo 15, concilio en Jerusalén, ¿sí? Y aquí en el capítulo 15 también está la separación de Pablo y Bernabé. Y comienza el segundo viaje. El versículo 28 del capítulo 15 dice, porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Recordamos que habían judíos que querían, no, que tienen que circuncidarse los gentiles. Bueno, eso pasó en este capítulo 15. Y comienza entonces el segundo viaje. ¿Lo tienen? ¿Sí está por ahí? Él solo va a tener la visión del viaje. Empieza entonces el segundo viaje en el capítulo 15. Capítulo 16 aparece un personaje que es Timoteo. Timoteo se une a Pablo y a Silas. También recordamos que vimos a Lidia. ¿Recordamos a Lidia? Que hacía las telas de púrpura. Vendedora de púrpura. Y fueron encarcelados en Filipo. Y había una muchacha que adivinaba. ¿Y se acuerdan lo que pasó en esa cárcel? Fue cuando Pablo y Silas estaban orando ahí, cantando al Señor, y hubo un terremoto y hubo la salvación para el carcelero. Bonitos los pasajes que hemos visto. Bien. El versículo 31 del capítulo 16 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hablándole al carcelero. Capítulo 18, llega a Corinto. 17 lo dije, ¿no? No. ¿Por qué no me dicen? Ya, 17. Hay un alboroto en Tesalónica. Eso pasa en el 17 y en el versículo 11 dice, y estos eran más nobles. Porque también están los de Berea. Después del asunto en Tesalónica, fueron a Berea. Y en Berea tenemos este recuerdo de que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Recordamos a nuestro hermano de Berea. Eso pasó en el capítulo 17. Y llega entonces Pablo a Atenas, aquí donde está, ¿cómo se llama? Donde está el Dios no conocido, ¿recuerda? Eso pasó en el capítulo 17, donde había mucha idolatría, que Pablo estaba anonadado de tanta idolatría. ¿Sí? Eso fue el capítulo 17. Capítulo 18 llega a Corinto, ahora sí, donde aparece Aquila y Priscila, recordamos, y el Señor anima a Pablo en una visión, porque recordemos que ahí Pablo también estaba decaído, desanimado quizás, por todo lo que estaba viendo, pero el Señor lo habla y lo anima y le dice que no le va a pasar nada, que siga adelante predicando. Eso pasó en el capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué fortaleza mejor? La del mismo Señor. También comienza el tercer viaje en el capítulo 18 y aparece Apolos, Lucas lo menciona aquí, que empieza a predicar en Éfeso. ¿Sí? Capítulo 19, ya estamos llegando. Capítulo 19, Pablo está en Éfeso y se acuerda que aparecen unos exorcistas ambulantes, estos que decían, vamos, saquemos en el nombre de Jesús, y el demonio les habla a ellos.
Eso pasó en el capítulo 19, cuando le dice a Jesús, conozco y a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Ya, recordamos, eso pasó en el capítulo 19. También aparece en el capítulo 19 el platero Demetrio. ¿Se acuerda que decía, estos vienen a quitarnos el negocio? Ese era Demetrio. Y alborotó a toda la ciudad. Eso fue el capítulo 19 y el versículo que yo remarqué, que también quiero que lo recuerden, es el versículo 17 en adelante. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habrían practicado la magia, este arrepentimiento, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hechas la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y el versículo 21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu, grábese esto, ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Esto fue en el capítulo 19, cuando Pablo estaba en Éfeso, ¿sí? Pasamos al capítulo 20, que fue el último que estudiamos, el viaje entonces a Macedonia y Grecia. Ahora estamos en el tercer viaje, por si puede poner el monito. El viaje a Macedonia y Grecia. Y comienza entonces la despedida que tuvo ahí en Troas. Recordamos a Eutico. ¿Hay aquí algún Eutico por ahí? ¿Recordamos a Eutico? ¿Qué le pasó? Porque Pablo se alargó mucho y se cayó, se durmió. Bueno, eso pasó en el capítulo 20. También el viaje a Mileto. Y lo último que vimos fue la despedida en Mileto. ¿A dónde está Mileto ahí? Ahí dice Mileto. Y ahí están todas las otras ciudades. ¿Se dan cuenta que este viaje fue un poquito más largo? Ahí está Grecia, donde fue ahí Pablo. Y ahí terminamos. El versículo 22 del capítulo 20 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy de nuevo a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hasta ahí el resumen. ¿Nos demoramos? Está bien. ¿Quedamos claros con todo el resumen? Fresquitos. Yo quedé fresquito cuando empecé. Bueno. Vamos entonces al capítulo 21 y vamos a leer hasta el versículo 14 para ver qué acontece después de todo esto. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ahora nos calzó todas las piezas, ¿sí o no? Bien.
Vemos entonces a Pablo que ya es excelente mapa. Porque estaba por aquí más o menos, recorriendo Éfeso, y ahí está Mileto. Y después empezó a navegar. Él, mire, esto es técnica geográfica nomás. Si estaba por aquí, y ahí el Señor le decía, tienes que ir a Roma, a Jerusalén, y él tenía en su corazón ir a Roma. Estaba mucho más cerca de aquí a Roma que de Jerusalén a Roma, ¿sí o no? Pero Pablo, ¿qué hizo? Él obedeció. Tengo que ir a Jerusalén. Me queda más cerca. El Señor es el que manda. Eso pasó. Entonces, terminamos el capítulo 20 también con un acontecimiento muy parecido a lo que pasó aquí en Tiro. Porque dice el último versículo 37 y 38, entonces hubo gran llanto de todos. Recordamos que se están despidiendo de los ancianos, pastores de ahí de Éfeso. Hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Y cuando dice el versículo 21, después de separarnos de ellos, fue que les costó, porque la palabra de separarse es como arrancar. Entonces como que no los querían dejar salir. Bueno, ¿qué pasó? Tuvieron esta parada en Tiro. ¿Cuántos días estuvieron ahí? 7 días. 7 días. Pablo lo más bien podría haber sido, podríamos descansar aquí un ratito. Vamos a tener unos 7 días antes de seguir con... ¿Qué pasó con Pablo? ¿Descansó? ¿Salió a turistear? ¿Sacó su cámara de teléfono? O sea, su cámara fotográfica y empezó a sacar fotos. No. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, y hallando. ¿Qué hay que hacer para hallar? Buscar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Buscó a los discípulos, buscó a los suyos. Eso fue lo que hizo. No hubo descanso. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, el 4 era el que, y hallados los discípulos, ese era. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. ¿Con quién? Con los discípulos. ¿Compartiendo qué cosa? La palabra del Señor, nada más. ¿Y qué pasó aquí? Aquí está el detalle. ¿Qué decían estos discípulos que estaban ahí? Dice, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. ¿Qué está pasando aquí? Como si el Señor le dijo que fuera a Jerusalén y ahora el Espíritu está diciendo que no vaya a Jerusalén. ¿El Señor es así? Dice una cosa y después, no, mira, mejor anda para allá. No, mejor no vaya. ¿El Señor actúa así? No. Vamos a ver más adelante por qué ellos dijeron esto. Que no subiese a Jerusalén. Vemos también aquí el amor de ellos, ¿sí o no? Igual como el final del capítulo 20. Cumplidos aquellos días, o sea, los 7, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Ayer conversábamos con algún hermano cómo nos llamaba la atención que si uno visita algún lugar y se encuentra algún hermano, es como que si uno lo conociera de toda la vida. Hay una conexión. Y nos ha pasado. Vamos, no, soy cristiano. Vamos. Eso está pasando aquí. Vemos con el amor que estos discípulos tuvieron, ¿cuántos días? 7 días. Y eso bastó. Y eso bastó para que se mostrara el amor del Señor. Dice entonces, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, donde estaban, y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nuevamente, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, o sea, ¿quién estaba escribiendo ahí?
Lucas. Y los que con él estábamos, ay, se me perdió. Fuimos a Cesarea. Por eso cuando leímos que Felipe se fue a Cesarea, le dije, grábese eso. ¿Por qué? Porque dice, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, y el apellido me gusta, el evangelista. ¿Cómo era conocido Felipe? Porque era el evangelista. ¿Qué hablaba Felipe? Señor. El del negocio a la esquina, ¿conoce a Felipe? Ah, sí, que me habla el Señor todas las veces que viene a comprar. Ese era Felipe. Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Y aquí hay un detalle. Era uno de los 7. ¿Quién más era de los 7? Esteban. ¿Quién estaba ahí en la muerte de Esteban? ¿Consintiendo la muerte de Esteban? Saulo, el que estaba ahí. Dile. El mismo. El mismo del etíope. Recibiendo a Pablo. ¿Se da cuenta cómo el Señor cambia los corazones? Que Felipe hubiera dicho, no, este no, se mató a mi amigo. No, lo recibió. No dice cuántos días, pero dice permaneciendo nosotros allí algunos días. Vemos el amor entonces de este Felipe. Y hay un detalle aquí, alcanzamos, sí, habla de sus hijas que eran doncellas que profetizaban. Vimos anteriormente que habían discípulos que por el Espíritu le decían a Pablo, oye, no vayáis a Jerusalén. ¿Ya? También es interesante ver que Lucas no menciona nada de que estas doncellas le hayan dicho a Pablo algo de Jerusalén, que no vaya, que nada. Y vimos, para que quede esto así medio cerrado, en los devocionales, ¿recordamos? Cuando María también era llamada profetisa, en el cántico de Moisés. ¿Recordamos el devocional? ¿Los que lo hicieron? En el cántico de Moisés. Cuando dice que era profetisa, no dice que lo que hace de profetisa es repetir lo que dijo Moisés. No hay una relación directa del Señor con ella. ¿Qué hace ella? Proclama lo que ya habló el Señor. ¿Se entiende? Lo que había dicho Moisés, exactamente. Bueno, si hay duda, ahí está el pastor. No. Eso con respecto a esto, para no detenernos tanto ahí. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Lo vimos también en el resumen. Fue el que dijo que iba a haber hambre. Y se cumplió, dice. Entonces, dijimos que era un profeta verdadero. Cuando habla algo y se cumple es porque es verdadero. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Era cierto eso? Sí, era cierto. Por eso vamos a ver que aquí hay una mezcla, porque ahí está la voluntad del Señor. Va a ir a Jerusalén, pero no va a ir a pasarla bien. ¿Cuál es la mezcla? Lo que dice el siguiente versículo. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Estaba correcta esa petición? ¿Sí o no? Digámosla, mejor para no decir sí o no, lo entendemos. Lo entendemos. Porque nosotros hubiéramos hecho lo mismo. ¿Sí o no? Ahora dígame, sí. Nosotros lo entendemos. Porque si vemos a alguien que amamos y el Espíritu nos está diciendo allá, acá, que allá le va a ir mal, que lo van a golpear, entonces yo le voy a decir, no vayáis. No vayas. ¿Pero era la voluntad del Señor? Que fuera, sí. ¿Y que sufriera? Sí. Por eso Pablo
Cuando ellos empezaron, le rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Seguramente Pablo también se emocionó al ver a sus amigos llorando. Pero qué hermoso lo que dice él. Quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, como está aquí a cabo, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué les quiso decir con eso? Hagan lo que quieran, pero yo voy para allá. Porque yo tengo en el Espíritu, el Señor me dijo que fuera para allá. ¿Qué va a ser sufrimiento? Sí, sufrimiento. Ítalo. Sí, acotar que hoy ocurre lo mismo con la iglesia perseguida. Perfecto. En la iglesia perseguida acontece lo mismo. Bien. Entonces vemos la disposición de Pablo. Pastor. Claro. En la iglesia acomodada. ¿Como nosotros? Bueno. Vemos la disposición de Pablo a sufrir. Y no solo a sufrir, a morir. Porque generalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos con las cosas que no nos convienen? La evitamos. Es que esto no va a ser... Ah, no, por ahí no me voy. Esto no va a traer sufrimiento. No. Lo evitamos, lo esquivamos. Ahora, si pensamos lógicamente, claro, también estaría mal que yo, así sin la voluntad del Señor, no, yo quiero ir a sufrir. No es como lógico. Pero si yo veo que hay el deseo del Señor que yo vaya para allá y que me va a costar, amén. De eso está hablando. Por eso, el título que se llama Hágase la voluntad del Señor, a veces nosotros pensamos, ¿y cuál es la voluntad del Señor? ¿Y por qué nos cuesta saber la voluntad del Señor? ¿Sabemos por qué? Porque no oímos su voz. ¿Y desde cuándo no la oímos? Desde Edén. ¿Recuerda qué dijo Adán? Cuando salió pillado. Dijo, oí tu voz y me escondí. Qué privilegio que tuvo Adán y Eva de oír la voz del Señor. Tenían la voluntad del Señor en vivo. ¿Qué pasó? Entramos en pecado. Y el pecado nos impide oír la voz del Señor. Por eso que no nos cuesta ver la voluntad del Señor. Porque mezclamos nuestra carne, nuestro orgullo. Como le pasó aquí a Lucas y sus amigos. ¿Lo entendemos? Sí. Pero están actuando orgullosamente. Porque están deseando que no sufra Pablo. Lo entendemos así, pero no era lo que quería el Señor. No estaba en la voluntad del Señor eso, que Él no fuera. Por eso nos cuesta ver la voluntad del Señor. Nos cuesta oír su voz. Debemos silenciar las voces. Hay muchas voces que nos rodean. Satanás también habla. Nuestro corazón también nos habla. Debemos oír nuestro corazón, como dice Disney. No. ¿Qué dice Jeremías de nuestro corazón? Engañoso y perverso. O sea, el peligro está dentro de nosotros mismos. ¿Cuál es la solución? Oír la voz de Dios. ¿Pero cómo la oímos? Aquí está la voz de Dios. Necesitamos pasión por la palabra de Dios, porque es la voluntad del Señor. Aquí el Señor habla de todos los temas. No está hablando de decisiones, no sé, me voy en metro o en micro. No está hablando de esa decisión. Está hablando de decisiones más profundas, más grandes para nuestra vida. ¿Me caso? ¿No me caso? Eso se presenta al Señor.
Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y cuando tengamos algo o sintamos algo, yo pienso que el Señor me envía esto, tenemos que confirmarlo con el Señor, con su palabra, con lo que dice su palabra. Y examinar nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, por qué quiero hacer esto. ¿Esto glorifica al Señor? ¿Esto le agrada al Señor lo que tengo pensado hacer? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Este pasaje me recordó también lo que pasó con Jesús. ¿Recuerda que pasó algo parecido? Mire, vamos a Mateo. Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, versículo 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Qué parecido. Y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. ¿Qué? Y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se da cuenta que es muy parecido a lo que pasó? Capítulo 26 de Mateo también. El versículo 39, vamos a ver qué dice el Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El otro evangelio dice: si no se haga tu voluntad. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y eso lo hizo 3 veces. Que se haga la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. ¿Qué les dije entonces? Debemos oír la voz de Dios. Cerrar voces que nos distraen. Perdemos mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo escuchando voces. Y ¿me entiende cuando digo escuchando voces, sí o no? Que no son de Dios. Que no nos van a decir la voluntad del Señor. Si ponemos oído a esas cosas, nunca vamos a entender la voluntad del Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar decisiones erróneas. Ya hemos cometido decisiones erróneas que nos han traído consecuencias por esas decisiones. Para no tener esas decisiones erróneas, necesitamos la palabra del Señor. Por eso les animo, y también para mí, busquemos la palabra. Busquemos la voz del Señor. Busquemos la voluntad del Señor. Fuera de la voluntad del Señor, lo único que haremos es tomar decisiones equivocadas, que nos van a traer sufrimiento y dolor. Pablo también sufrió, pero haciendo la voluntad del Señor. No es lo mismo que sufrir sin hacer la voluntad del Señor. Ese es el detalle. Así que, hermanos, animémonos. Empezamos un año. No nos perdamos escuela dominical. Estudiemos los devocionales. Leamos capítulos. Preguntemos. Examinémonos. Y vamos creciendo. Vamos escuchando la voz del Señor. Escuchando la voluntad del Señor.
No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Sí? Acerca de la certeza de que las mujeres profetizaban. ¿Sí? Que algún verso que diga eso de que declaraban lo que el profeta decía, no que solamente era que descarte esa idea. Claro. ¿Entiendes? Sí. Versículo, no sé si hay. Ahí el pastor que sí me puede ayudar. Pero los acontecimientos evidencian que era así. ¿Me escuchó, pastor? No. Que dice si hay algún versículo que respalde la idea de que las profetisas solo anuncian lo que ya alguien dijo. Explícitamente no, pero se da a entender por los contextos. Eso. De hecho, incluso aparecen profetisas de Baal. No Baal precisamente, pero lo que hacen es repetir lo que ya se está diciendo. O sea, el profeta, como profeta que nosotros conocemos normalmente en el Antiguo Testamento, es aquel que recibe directamente palabra de Dios. Jehová dijo, yo lo repite. Y las profetisas tienden a tomar ese mensaje que ya fue proclamado para repetir. ¿Sí? Ya, lo del YouTube quedaron metidos. Bien, ¿cómo le fue a los pequeños o medianos? Bien. Ya, ¿no hay ninguna pregunta más? ¿No? ¿Todo bien? Ya, entonces no se pierda la siguiente clase porque vamos a ver qué pasa. ¿Va a Jerusalén o no va a Jerusalén? ¿Qué pasa en Jerusalén? Lo sabremos en los siguientes capítulos. Ya, oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a silenciar voces y oírte solo a ti. Tú eres nuestra única guía. Te necesitamos a ti, a nadie más. Ayúdanos, Señor, límpianos aquello que no te agrada y que podamos tener nuestro oído atento siempre a tu voz. Bendice a cada uno de los que hemos participado, a los que puedan también ver el video, que todos reciban tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.